prácticamente hay que contarla en gotas. Cuando éramos chicos, mi abuelo nos criaba con el tema de carro, él andaba, ¿viste? No había mucho laburo y nosotros también pasamos hambre. Solo resta esperar a que la gobernadora escuche los reclamos y encuentre una solución definitiva. Ella es una mujer, se supone que las mujeres son sensibles a los chicos, son sensibles a montones de cosas, que saque su sensibilidad de mujer y realmente que ayude mucho a los comedores, porque este es un momento tremendo. Ahora tenemos chicos que estamos sosteniendo con hambre. Tenemos chicos con hambre. Bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a debatir acerca de lo que sucede en los comedores escolares. Juan, vos estuviste a cargo del informe. Sí, estuvimos recorriendo en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. La situación realmente, como se muestra en el informe, es desesperante. Estuvimos viendo hace un rato cómo las famosas se cuidaban su físico, seguramente siguen estrictas dietas y demás. La realidad en la provincia de Buenos Aires es que hay miles y miles de chicos que diariamente los obligan a hacer dieta. No pueden elegir ellos. Ellos son obligados a hacer dieta. Y lo peor de todo es que uno al ver estas imágenes y a recorrer los municipios, estuvimos en el conurbano, estuvimos en La Plata, la situación es realmente muy difícil. Las directoras, tuvimos muchas directoras donde no quisieron dar sus testimonios porque eran apretadas directamente por el consejo escolar. Esto nos sucedió en Pilar, donde llamaban por teléfono del consejo escolar a las escuelas diciéndole que no hablen, que no brinden información. Y después, cuando vimos lo que está sucediendo en la escuela de La Plata, para ubicar a la audiencia en dónde se encuentra esa escuela, la escuela se encuentra en pleno casco urbano de La Plata, a 6 cuadras donde se levanta el Estadio Único, donde hace pocos días tuvimos a Paul McCartney, donde tuvimos los recitales de los Rolling Stones. A 6 cuadras de ese lugar, los chicos están pasando hambre. La directora lo dice con todas las letras. Los chicos están pasando hambre y no tienen con qué darle de comer. Vamos a darle la bienvenida a Daniel Arroyo, recién lo anunciábamos. Fue ministro de Desarrollo Social durante la primera parte de la gestión de Daniel Scioli. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, en serio. Esta situación que planteábamos recién no es nueva, ¿no es cierto? No es nueva, pero está empeorando. Está claro que no es nueva. Hay 2 millones de chicos que comen en escuelas en la provincia de Buenos Aires. Vienen mal hace mucho tiempo. Pero en los últimos meses la situación ha ido empeorando. Yo creo que estamos ante una emergencia nutricional. ¿En qué notas que fue empeorando la situación? Lo primero, básicamente, es que hay más cantidad de chicos en los comedores escolares y en los comedores comunitarios. Para mí el dato más grave es que bajó el consumo de leche en Argentina. ¿Eso es un síntoma? Ese es un síntoma clave porque todas las madres saben que tienen que darle leche a los chicos. Cuando baja el consumo de leche quiere decir que no hay plata. Hay más cantidad de chicos en los comedores escolares, más cantidad de adultos en los comedores comunitarios y se come peor. Se come menos carne, menos leche y más harinas. O sea, no es solo que hay más gente, sino que se está comiendo peor y esto es un punto crítico. La provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo, evidentemente, volcó recursos, aumentó el presupuesto, bajó los cupos, con lo cual no es el doble de dinero porque bajó la cantidad de cupos para los chicos, y los que hacen las cocineras en las escuelas de maravillas. Yo estuve el viernes pasado en Pergamino, en una escuela. Las cocineras saben que los chicos el fin de semana no van a comer, con lo cual tratan de estirar todo lo que puedan, darle lo más tarde posible la comida el viernes para que se vayan con la panza llena y tiren todo lo que puedan. Hay un problema serio en los comedores y un problema serio de que en las casas hay poco dinero. ¿Se destinan 12 pesos con 60 para cada almuerzo? ¿Es así? Sí, pero como se baja el cupo, si en una escuela hay 600 chicos y tengo cupo para 300, son 300 por 12 pesos, pero tengo que darle los 600 o a 500, entonces en la práctica no son 12 pesos. Arroyo, esos 12 pesos con 60, ¿forman un menú apropiado para chicos de colegio? ¿Ustedes hicieron algún estudio sobre esto? Lo que ha pasado hasta acá, y antes de ser 12 pesos con 60, era 6,30, era la mitad, es que como los proveedores terminan cobrando tarde o nunca, cobran a los 6 meses o cuando fuera, les dan a los chicos un pedazo de pan de la semana pasada y un pedazo de jamón que quedó de cuando fuera. Al haber más dinero probablemente haya un mejor control, pero como aumenta la cantidad de chicos,
va a volver a pasar lo mismo, se va a volver a ver más cantidad de chicos, los proveedores van a decir que no les alcanzan, los directores van a hacer lo que pueden, maravilla con lo que pueden, y en ese contexto un chico que come mal la va a pasar mal en el futuro. Arroyo, usted si fuese ministro de nuevo, ¿qué acciones adoptaría ante esta situación? Lo primero que hay que hacer es triplicar el presupuesto, es así, si se come mal no hay nada para hablar. No hay manera de pensar el país, el desarrollo, la energía, nada, si alguien come mal. Hay que triplicar el presupuesto de asistencia alimentaria para los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene los recursos de la provincia? Tiene, ¿cómo? Es así. Digo, esto es muy simple. Si no se come bien, no hay nada para conversar. Ahora, La provincia de Buenos Aires tiene un nivel de recursos importante. Estamos hablando de un aumento de 9.000 millones en total para todos los programas sociales, que es muy poco, en el presupuesto global no es nada. Si lo pensamos en términos del Estado Nacional, la política social son 192.000 millones de pesos. Hay que empezar por triplicar lo que es la asistencia alimentaria y a partir de ahí sí hacer un control y un seguimiento muy claro. Vamos a saludar a la legisladora de Frente Cambiemos, Sandra París. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando, no es cierto? Yo le decía recién a Arroyo, no es una situación nueva, pero él decía, no es nueva, pero se está agravando. ¿Cuál es el panorama que ustedes hacen? Que es triste y que es dolorosa, y por eso desde el primer día en que asumió la gobernadora se está ocupando de este tema. Hace exactamente 3 meses que comenzaron las clases y apenas comenzadas la clase ha duplicado el monto que se enviaba a los comedores escolares. Y esto es producto de políticas de años donde no se le ha dado entidad a la pobreza y hoy estamos con estas consecuencias. Ante eso se ha duplicado ese monto que beneficia a gran cantidad de alumnos de las escuelas bonaerenses. También se está implementando un programa que comienza ahora, un vaso más de leche por niño, es decir, para que todos los nenes en edad menor a ir a la escuela tengan su leche de manera diaria. También lo que se está haciendo, se van a llevar 430.000 kilos de alimentos, que va a estar compuesto en una canasta de 18 alimentos, donde la leche va a ser fundamental, como decía el exministro acá, para todos los niños antes del ingreso a la escuela, para que no lleguen en ese estado de debilidad. Entonces, digo, la provincia está haciendo un gran esfuerzo en asistir socialmente a todos los alumnos de las escuelas, pero todo es paulatino. O sea, hace 3 meses que comenzaron las clases y ya se han tomado medidas de fondos para ir paliando toda esta situación. Yo veía que había, en una de las noticias que salieron temprano, uno de los matutinos, tenía que ver con un apoyo desde Nación a la provincia, a varias provincias, entre ellas Buenos Aires, directamente para los comedores. Esto ayuda, esto pasaba antes, recibían ayuda de Nación, no recibían, ¿cómo está distribuido eso? Bueno, vos que estuviste dentro del área del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Sí, básicamente el Estado Nacional tiene un programa, se llama Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que transfiere dinero a las provincias y a los municipios. En el caso de los municipios del conurbano bonaerense, les transfiere directamente. Todas las partidas se han quedado cortas porque hay más cantidad de gente y hay menos trabajo. Lo que ha pasado es que se han perdido las changas. La Argentina es un país de complemento. El que tiene un plan social, además hace changas, pinta una casa, hace algo. Cuando se paran las changas, se queda sin plata, entonces va al comedor. El refuerzo de partidas está bien, yo creo que está claro que el gobierno está mirando que hay un problema, pero el problema es de esta escala y la respuesta es más pequeña. Hay que avanzar fuerte, estamos ante emergencia nutricional. Así como uno puede decir que hay una emergencia en infraestructura y una emergencia en seguridad, la emergencia más grave que tiene Argentina es la nutricional y ahí hay que volcar más recursos. ¿Aumenta la cantidad de mayores que van a los comedores cuando hay este tipo de situación económica? Sin lugar a dudas, la Argentina va en un proceso, como toda América Latina, de fortalecer la comensalidad en el hogar. Que la gente no vaya al comedor, sino que vuelva a comer en la casa. Esto se está desacomodando porque hay gente sin plata y va a los comedores. Lo que hacen es estirar la comida, entonces todos comen un poquito peor. Vamos a saludar a otros 2 invitados que tenemos en la jornada de hoy para poder seguir hablando de este tema. La pata en las escuelas, ¿no es cierto? Una de las integrantes de SUTEBA, uno de los gremios representativos de docentes en provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Silvia Almazán y también saludamos a Gustavo Di Marcio, que es diputado provincial del Frente para la Victoria del Movimiento Evita. Gracias por estar con nosotros. Silvia, ¿qué es lo que ustedes ven? La escuela de manera inmediata recepciona los cambios sociales y económicos que se dan en las comunidades. Cuando estos van en crecimiento, por ejemplo, cuando se instrumentó la asignación universal, hubo un registro concreto en la alimentación, en la vestimenta, en el acceso a los útiles de los pibes. Y en el transcurso de este año, porque nosotros venimos planteando esto desde el mes de marzo, fuimos viendo cómo se da un proceso acelerado de crecimiento de la demanda. Hoy, en el último relevamiento que nosotros estuvimos haciendo, nos da un 30% más de población escolar que está requiriendo, a través de las comunidades de sus padres, ingresar en el servicio alimentario escolar.
y nos habla de poblaciones, en general siempre pensamos en las franjas más chicas, pero aquí aparece de manera muy fuerte la demanda sobre los jóvenes que están escolarizados en la escuela secundaria, porque hasta el momento muchas de las escuelas secundarias no tenían, o a lo mejor tenían una copa de leche nada más. Entonces hay una dinámica en esta demanda que hace que haya distritos en los que es un 30%, pero hay distritos, por ejemplo Azul, que están planteando un 40% de aumento de los cupos, o La Matanza un 50%. Es decir, lo importante es que además del debate que se produjo a partir de lo que denunciamos sobre los comedores escolares, sobre la pobreza, sobre el crecimiento acelerado de la pobreza en Argentina, que hay datos estadísticos de diferentes instituciones, el tema es que se necesita una intervención urgente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No se puede seguir dilatando porque ¿qué hizo el gobierno? Por un lado, nosotros logramos establecer la demanda de el congelamiento que había sobre los montos por cada una de las prestaciones y se duplicó a 12,60 en los comedores escolares. Pero en paralelo hubo una reducción entre un 15 y 30% de los cupos, cuando la demanda está creciendo en un 30%. Es decir, esta arbitrariedad se expresó que hasta las escuelas de jornada completa y las escuelas albergue, donde los pibes pasan la mayor parte del día y en las escuelas albergue pernoctan, tenían 300 pibes, pero tenían cupos para 220. Y entonces, ¿esto qué produce? Y lo tomo como un ejemplo. La reducción de la ración y la reducción de la calidad de los alimentos. Es decir, que este aumento presupuestario hoy no se refleja en la mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires en la calidad nutricional de los alimentos. Y esto es muy importante, porque lo que la escuela brinda empieza a ser la alimentación más importante para muchos niños y jóvenes. Diputado, ¿ustedes reconocen algo de todo esto? Porque evidentemente sí no explotó en el último momento, ¿no? ¿Hacen un reconocimiento de toda la situación? Yo en principio analizar cómo llegamos a discutir hoy esta situación de pobreza y hambre en la Argentina. A mí me parece gravísimo que no estemos en realidad poniendo en el centro del debate de qué nos está llevando hoy a 6 meses de este gobierno, estar discutiendo el hambre en nuestros barrios, el hambre en las escuelas, que es producto de un modelo económico que viene a saquear a los trabajadores para hacer transferencia a los sectores más concentrados de la economía. Eso se está expresando directamente en el hambre de nuestro pueblo, de nuestros chicos. Nosotros en los barrios profundos tuvimos que empezar a armar comedores nuevamente, empezar a armar otra vez merenderos. O sea, esa situación que, como decía recién Daniel Arroyo, se han perdido 150.000 puestos de trabajo. Por cada puesto de trabajo formal que se pierden 3 trabajos de la economía informal, que son 3-4 millones de compañeros en la provincia de Buenos Aires. Están empujados hoy en una situación de catástrofe. Entonces, es urgente que se modifique rápidamente la orientación de este modelo económico de saqueo que nos va a llevar otra vez a la crisis del 2001 y los argentinos no queremos volver. Por eso están esas redes de solidaridad que se empezaban a armar en los barrios, de empezar a ir a ver a la mamá que tiene 5 pibes y que se están muriendo de hambre porque dejaron de comer carne ya hace 2 meses y medio, 3, y hoy ni siquiera pueden tomar un vaso de leche. La situación es muy complicada y hay una gran irresponsabilidad de quienes hoy gobiernan la Argentina hacia dónde están llevando esta situación. A la legisladora de Frente Cambiemos le voy a consultar, porque bueno, el diputado lo que dice es que en 2 o 3 meses dejaron de comer carne. Digo, ¿ustedes qué es lo que argumentan? Mira, hay una realidad. Los comedores escolares no cobraban el dinero para las viandas de los chicos desde marzo del año pasado. Y en esto el gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo auditoría en cada uno de los consejos escolares. Han salido a la luz distintas cantidades de casos de corrupción donde quienes debían llevar el dinero para que comieran los chicos no lo llevaban. Entonces, hagámonos un sinceramiento de cuál es la realidad. Se ha aumentado la asignación universal por hijo de 115 millones está prevista para este año y eso va a beneficiar a una gran cantidad de personas que no estaban contempladas. Lo mismo que se ha hecho para trabajadores temporarios, para los trabajadores monotributistas que no estaban incluidos y esa asignación se ha incrementado y también se les va a dar una devolución del IVA a quienes vayan con la tarjeta de débito que compran, por ejemplo, 1 kilo de carne 100 pesos va a estar pagando 85 pesos porque se les va a devolver el 15% en lo que tiene que ver en la devolución del IVA. Digo, hay medidas que se están tomando y que son concretas y que el gobierno nacional y provincial está trabajando. Hay que hacerse cargo. Esta situación el diputado habla
como haciendo un paréntesis en estos 8 años donde gobernó la provincia el gobernador Scioli, no haciéndose cargo de la realidad. Los chicos no tienen hambre hoy, porque sí, vienen de una historia de hambre y han llegado, hemos generado chicos discapacitados por falta de alimento en los primeros años en la edad de vida que tienen. ¿Sí? Diputada, Entonces, hagámonos cargo de esto. ¿Tuvieron alguna incidencia los aumentos de tarifas en los problemas que está habiendo ahora en los comedores, que hay más gente que va? No, el tema es que en los comedores se está haciendo un sinceramiento de quiénes van a los comedores. No había un dato estadístico real y cierto de las personas que iban a los comedores. Usted me está diciendo que no hay más gente que vaya a los comedores ahora. Bueno, ahora se está haciendo auditoría de todo eso, si es realmente, porque no hay base de lo que iba el año pasado. No se puede decir que hay más cuando el Estado provincial, el ministro Finocchiaro y el ministro de Desarrollo Social no tienen en sus manos los elementos para decir son más que el año pasado, porque no se elevaban las estadísticas a los ministros correspondientes. Se lo pregunto de nuevo, ¿cómo influye el aumento de tarifas en el bolsillo de los trabajadores? Bueno, pero los trabajadores que tienen que ver con el tema de los más pobres y de los más humildes están recibiendo determinados beneficios, como son también las tarifas sociales, el tema de la asignación universal por hijo, que le permite soportar este incremento que se está llevando adelante. Diputada, usted habló de auditorías, habló de corrupción en los consejos escolares. ¿Cuál es el motivo por el cual no se demandó, no se presentó una demanda penal por este tema? La gobernadora lo va a hacer. Nosotros estuvimos reunidos con la gobernadora el día jueves y ella nos explicó el trabajo auditor que están haciendo en cada uno de los consejos escolares para tener la presentación global y llevar esto a la justicia. ¿Esto va a ser a la brevedad? Esto va a ser a la brevedad. Se está trabajando y están descubriendo y detectando cada uno de los casos en los consejos escolares donde se han quedado con ese dinero desde el mes de marzo que no iban a los niños. Y otra cosa que quería ampliar era el tema de que el ministro hablaba de que hacía 8 meses o tardaban 8 meses en pagarles. Bueno, hemos hecho una reforma administrativa en la provincia donde va a acelerar el proceso de los pagos a los proveedores y van a estar cobrando en 30 días lo que antes demoraba 8 meses. Eso es cierto, no era una realidad que existía en el ministerio, el retraso en los pagos que generaba los conflictos. Lo vimos también en el tema del transporte escolar. No, está claro que se retrasó. Todo lo que tiene que ver con transporte, sobre todo transporte escolar, con alimentos y con lo que tiene que ver con insumos para hospitales. Pero también está claro que empeoró la situación en los últimos tiempos. Lo que se dieron son 3 cosas juntas: la inflación en alimentos, en transporte y en tarifas, el parate de la construcción, que es el parate de las changas, que hace que efectivamente en el barrio todo el mundo esté parado porque no tiene trabajo, porque se va trabajando uno y otro, y los despidos en el sector público y en el sector privado. Todo eso junto ha empeorado la situación y por eso hay más cantidad de gente en los comedores. Efectivamente, la situación no es actual y viene hace tiempo y el gobierno de la provincia no venía pagando. Pero lo que está claro es que hay más cantidad de gente que está necesitando asistencia alimentaria y que con lo que se está haciendo no alcanza. O sea, lo que estás diciendo es que valorás el gesto por parte de la provincia, pero que hace falta un poco más. No, y un poco más es porque es el punto clave acá. O sea, o resolvemos el tema alimentario o no hay nada para conversar en Argentina. No es una cosita que alguien puede hacer un poquito más. No es un programa de turismo que uno dice hacemos un poquito mejor, un poquito peor. Es o resolvemos y mejoramos la calidad alimentaria de Argentina o no hay mucho para conversar. ¿Cuáles son las consecuencias de no resolver el problema? Una cuestión que queríamos plantear, me parece importante. Digo, que pueden haber muchas lecturas sobre lo que acontece en la realidad, se pueden hacer muchos análisis políticos, pero los maestros, los directores y los auxiliares todos los días tienen que resolver de qué manera garantizan la alimentación para los pibes que lo necesitan. Y no queremos ser nosotros, no vamos a ser parte de los sujetos de aplicación de un ajuste que se dio porque hubo una reducción de cupos. Hay una situación social y económica en las barriadas que genera una demanda porque muchas veces la escuela es la única referencia del Estado en las barriadas. Y por lo tanto nosotros hoy estamos con limitaciones para construir esa respuesta. Y lo que venimos haciendo público es que tiene que haber una intervención urgente. Ya hay un reconocimiento en el transcurso de esta semana del ministro de Desarrollo Social de la provincia que hay una mayor demanda respecto a los comedores escolares. Eso requiere de una respuesta urgente. Las escuelas elevaron desde el mes de diciembre, se volvieron a elevar en marzo. No es que no hay estadísticas en la provincia, están. La documentación está. Y hay planos de responsabilidades locales y provinciales. El pedido de las escuelas está, de la cantidad de cupos. Si la provincia creyó o no creyó en esos pedidos, la realidad es esta. Los pibes están con necesidades en las escuelas y no hubo respuesta. Tiene que haber una respuesta urgente. Todas las escuelas
requirieron los cupos que necesitaban de acuerdo a las situaciones de sus comunidades educativas. Por lo tanto, tiene que reflejarse una alimentación sana, saludable y digna para todos los pibes que lo necesitan en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Daría, te decía, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no resolver este problema de la falta de alimentos para los comedores? Un chico que come mal va a aprender mal, si aprende mal tiene serios problemas en el futuro. La Argentina tiene una pobreza estructural. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Es tercera generación de pobreza. Esto así nos va a llevar a una cuarta generación. Los chicos, los más chiquititos, van a ser la cuarta generación de pobreza. Está claro que uno puede discutir mucho para dónde va el modelo económico, pero si no hay buena alimentación, efectivamente no tiene destino ese país. No, claro que sí. Diputado, ¿quiere aportar algo más? No, agregar en esto, digo, lo que se hacía referencia acá. La realidad que los espacios nuestros en la barriada profunda, donde el movimiento Evita construye durante muchos años organización social, solidaridad, eran espacios de educación, el Plan Fines 2, eran espacios culturales, eran espacios deportivos. Esos fueron estos 12 años. La realidad que nosotros tuvimos que empezar nuevamente a poner ollas, a poner copa de leche, a poner espacios por el hambre. Hablamos del hambre. La Argentina, un país que produce 800 millones de toneladas de alimentos, estamos hablando del hambre. Eso implica una decisión política, porque es solamente eso, decisiones políticas. ¿Hacia dónde se pone presupuesto? O se ponen los más débiles, los trabajadores, los humildes, o se ponen los grupos económicos, como hoy se está priorizando de este gobierno. Por eso es que le pedimos urgentemente a este gobierno que cambie este rumbo, porque están llevando a nuestro pueblo bonaerense, a nuestro pueblo de la Argentina, a situaciones muy complejas, porque el hambre no se tolera. Gustavo, ¿qué autocrítica haces del diagnóstico que hacía el gobierno anterior de la pobreza? Nosotros lo que planteamos es que nos faltó mucho por hacer. No te hablo de diagnóstico, llegaron a plantear que había menos pobres que en Alemania. Bueno, mirá, el planteo es que hablamos de datos de la realidad. Si yo te digo que en las barriadas humildes, donde nosotros trabajamos, humildes, no estaba esa situación de hambre, es porque había un proyecto económico que ponía el centro en la distribución de la riqueza con todas las limitaciones que tuvimos en esa etapa, porque si bien se crearon 6 millones de puestos de trabajo, tuvimos 3,5 millones, 4 millones de argentinos que estaban en la economía informal, sin ningún derecho. El planteo nuestro era, por eso hacíamos un planteo de crear un Ministerio de la Economía Social, para atender todo lo que el capitalismo hoy actual deja fuera, atenderlo desde el Estado para que tengan trabajo con derecho. Eso nos faltó. Ahora, la situación que estábamos en una perspectiva hacia ese lugar, hoy eso se destruyó y estamos yendo para atrás, pero de una manera gigantesca. Entonces, ¿no había hambre antes del diciembre? La realidad es que puede haber habido bolsones de hambre, pero no había hambre en términos de lo que nosotros conocimos. Cuando peleábamos en la década del 90, nosotros venimos de esa pelea, la soya popular y los cortes de ruta, y cuando después, ahora tuvimos que volver a pelear contra el hambre armando copa de leche y armando comedores. ¿Había bolsones? Seguramente. La Argentina es un país con muchas desigualdades estructurales a las cuales como sociedad nos debemos algún día realmente construir un país para todos. Ahora, esto en 3, 4 meses donde estamos, lo que estamos discutiendo es el hambre en la Argentina. Estamos discutiendo en el gobierno de Cambiemos. Cambiar para el hambre, en vez de hambrecer lo que es el hambre de nuestros compañeros. Vamos a dejar la última reflexión respecto a este tema y después vamos a hablar de otro tema, Arroyo, respecto a los comedores escolares. Me gustaría saber igual en qué momento se le dio el presupuesto que era necesario a los comedores escolares, ¿no? Me parece que es un sector que siempre quedó marginado. Hace tiempo que viene con dificultades, está muy claro que hace tiempo que viene con dificultades, ha habido aumentos, pero hace tiempo que viene con dificultades. Lo que pasa de nuevo acá es que aumentaron las cosas y se pararon las changas. O sea, a los que ya venían con dificultades tienen menos trabajo y menos ingresos, y yo coincido con Silvia que todo eso repercute sobre la escuela. Acá la maestra, la cocinera y la directora son las que reciben todo. Lo único universal que hay en la Argentina es la escuela. Todos podemos ser partidos políticos distintos, religiones diferentes, tenemos distintos sistemas de salud, todos vamos a la escuela. Es claro que lo que va a haber es una presión cada vez más fuerte sobre la escuela, sobre las directoras y sobre los docentes. Bien, bueno, vamos a hablar de otro de los temas que tenemos preparados para la jornada de hoy. Estefanía, también estuviste trabajando en un informe. Sí, trabajamos lo que tiene que ver el tarifazo, sí, sobre todo lo que es la tarifa